Bien, entonces, en esta sesión empezamos funciones de usuario. Habremos visto con esto lo que es Store Procedures, vimos lo que eran los triggers y ahora vemos lo que son las funciones de usuario. Para hacer un resumen, ¿no es cierto? Los Store Procedures son módulos de almacenamiento persistente en las cuales nosotros escribimos código que va a cumplir algún propósito en la base de datos. Estos módulos de almacenamiento persistente pueden tener parámetros, yo les puedo llamar con parámetros de invocación o de llamada y nos pueden entregar valores en parámetros de salida. Eso era los procedimientos almacenados. Dentro de los procedimientos almacenados se puede introducir transacciones sin problema. ¿Ok? En los triggers son módulos de almacenamiento persistente, pero van atados a una tabla en particular. No puede ser un trigger en el aire, siempre tiene que ser un trigger sobre una tabla. Y los triggers que nos interesan a nosotros, desde el punto de vista de programación en base de datos, son los triggers de ML. Los triggers de ML actúan sobre las tablas con las operaciones de insert, update o delete sobre la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando declaro un trigger, le declaro en la tabla y le declaro para las operaciones de insert, update o delete. Cualquier combinación es válida e inclusive las tres acciones en un solo trigger es válida. ¿Puedo tener más de un trigger para insert, más de un trigger para update y más de un trigger para delete? Sí. ¿En qué sentido se van desencadenando o ejecutando los triggers? En el sentido en el que fueron declarados. Entonces el más antiguo se ejecuta primero, luego el siguiente y luego el siguiente. Por eso es muy importante cuando ustedes reciben una base de datos que ya está en operación, que revisen todos los módulos de almacenamiento persistentes que están en la base de datos. Entonces los triggers son uno de los más importantes porque como ustedes vieron, pueden cambiar la lógica de lo que estamos haciendo con las operaciones de insert, update o delete. Los triggers que trabajan en el SQL Server son los triggers after, que son aquellos que se ejecutan después de que la acción que desencadena el trigger toma lugar. Entonces, si es un trigger insert, luego de que se realiza el insert, se le pasa el control al trigger de insert. Si es un trigger de delete, lo propio. Se hace el delete y luego le pasa el control al trigger de delete. En otros DBMS existen también triggers que son before. Los triggers before hacen, en cambio, la ejecución del cuerpo del trigger y luego la ejecución de la acción que desencadenó el trigger. El SQL no tiene esos triggers. Y luego tiene los triggers instead of. Los triggers instead of son aquellos que se ejecutan en lugar de la acción a la cual se está dando el trigger. Entonces, si declaro un trigger instead of insert, en lugar de realizar el insert, va a darle control al trigger. ¿De acuerdo? Eso será resumiendo. Un trigger, evidentemente no pueden haber parámetros porque usted no llama al trigger. ¿Ya? El trigger se ejecuta cuando la acción a la que está atada en la tabla se realiza. Ahora vamos a ver lo que son las funciones. Las funciones son bastante parecidas a lo que tenemos de los Store Procedures. Entonces, aquí tienen ustedes en esta carpeta donde dice programación persistente, tienen ustedes el documento, que dice funciones de usuario, por favor se lo van a bajar. Ya no voy a volver al aula virtual. Y luego aquí donde tienen ustedes el laboratorio, ahí tienen 3 scripts. Por favor, de igual manera se van a bajar. Este es una base de datos que nos va a servir para ejercicios. Aquí tenemos el laboratorio de funciones de usuario y luego tenemos unos ejercicios mezclados, ¿no? Entre Store Procedure, Triggers, funciones que está en este laboratorio. ¿Vale? Entonces se bajan por favor estos 3 archivos y vamos a pasar a revisar el documento base. ¿Ya? Dejamos de compartir aquí y pasaríamos al documento de Word que ustedes tienen con funciones. Bien, me dicen por favor si están mirando el documento. Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver un poco de la teoría de lo que son las funciones de usuario, ¿no? Las funciones de usuario son idénticas que las funciones del sistema que ya hemos utilizado. Esas funciones integradas que nos permitían calcular la diferencia entre 2 fechas, que nos permiten pasar a mayúscula, sustraer una cadena de una subcadena de una cadena, o sea, todas esas son funciones, y las funciones en cualquier lenguaje funcionan de la forma que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, para crear una función, de igual manera que todos los objetos del SQL Server,
y voy a usar create function y luego el nombre de la función, ¿ya? Los usuarios para ejecutar la función la invocan con el nombre de la función, ¿de acuerdo? Y la función es utilizada en el lugar en el cual vaya a entregar los datos que yo estoy esperando de acuerdo a donde la esté utilizando. Entonces, si la utilizo dentro del select y está en lugar del valor de un campo, pues el valor del campo que estoy esperando, ¿no es cierto? Las funciones pueden entregar valores de tabla, o sea, pueden entregar tablas completas como resultado, y para ello vamos a tener distintas funciones que se pueden declarar. 3 básicamente. Los distintos de BMS tratan las funciones, digamos que de maneras análogas, ¿no? Entonces tenemos básicamente lo mismo en cuanto a funciones. Tenemos las funciones escalares, que son aquellas que se retornan con la palabra return, y estas funciones devuelven en el tipo de valor de la función un único valor de datos. Entonces, estos valores que se pueden devolver son todos los tipos base de SQL Server, pero no podemos devolver tipos especiales como los tipos text o timestamp o el tipo unique identifier o system o esos tipos especiales del SQL Server, ¿no? Luego tenemos las funciones de valores de tabla en línea que devuelven como resultado una tabla. No tienen cuerpo las funciones y la tabla es del resultado de un comando select que se arma dentro de la función. ¿De acuerdo? Entonces la función es una sola sentencia select, ya vemos los ejemplos. Y luego tenemos las funciones de valores de tabla de múltiples instrucciones, que esta, como está indicado aquí, arman la tabla dentro del SQL, de la función. Y de igual manera también devuelven una tabla. ¿Tenemos parámetros de la función? Sí, podemos meterle parámetros, un máximo de 1024, y vamos a ver lo que devuelven, ¿no? Las funciones, a diferencia de los procedimientos almacenados, no definen parámetros de salida. ¿Por qué? Porque la salida se da en el propio nombre de la función. Entonces la salida será un valor escalar o la salida será una tabla, ¿ya? Pero no tengo parámetros de salida como en los store procedures, ¿ya? Ok, entonces, sin más, puesto que mejor lo aprendemos con ejemplos, nos vamos a ir a los ejemplos del uso de funciones. Entonces dejamos de compartir aquí y nos iríamos al SQL Server, ¿no? En el SQL Server yo tengo abierta la creación de la base de datos, que es una de los ejemplos que teníamos ahí de scripts. Voy a abrir en este momento el laboratorio de funciones y vamos a trabajar a partir de aquí. Me dicen, por favor, para un instante para que ustedes puedan abrir el documento de este script, la grabación. Vamos a ver entonces las funciones. Nuevamente, en el caso de funciones tenemos estos 3 tipos. Funciones escalares, de valores de tabla en línea y de valores de tabla de múltiples instrucciones. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues dependerá del propósito de lo que estemos haciendo, ¿no? Pero sí vale la pena hacer la diferencia entre estas dos. Esta diferencia con respecto a esta es muy clara, ¿no? Pero entre estas dos se suelen confundir. Entonces, cuando yo pida resuelva esto con una función de valores de tabla en línea, es como espero que se resuelva. No es que no se le pueda resolver como valores de tabla de múltiples instrucciones. Como estamos en el tema académico, entonces yo les digo, esto resuélvanlo de esta manera, ¿no? En ese caso tendrán que pues, proceder como se les pide. Nuevamente les hago acuerdo de esto, de que tenemos nosotros aquí, en la base de datos PABS, y que tenemos los distintos tipos de objetos, ¿no? Que tenemos en la tabla sysobjects de cada base de datos. Ahí están los objetos que tiene esta base de datos. Las funciones son estas, FN, ¿ya? Y aparecen aquí en la base de datos, aparecen también en Programmability, porque esas sí son módulos de almacenamiento persistente de toda la base de datos. Recuerden que los triggers no aparecían en Programmability, aparecían en cada tabla, ¿no? En la tabla en la que estaba creado el trigger. Entonces, si vemos en estos, en cambio, en PABS, nos vamos aquí a Programmability, aquí están functions, ¿sí ven? Y aquí hace la división que yo les estoy mencionando acá. Entonces aquí dice valores de tabla en línea, es este table value functions, valores escalares, ¿sí? Aquí es funciones agregadas, funciones del sistema, ¿ok? No tenemos al momento ninguna función creada en la base de datos PABS. Vamos a empezar creando funciones. Entonces nuestro primer ejemplo va a ser crear esta función que se llama edad.
simplemente, ¿no? Esta función que se llama edad. Entonces, vale la pena ponerle alguna identificación. Por ejemplo, yo le voy a llamar así, fn edad, ¿no? Entonces, aquí con este object ID estoy buscando si existe un objeto que se llame fn edad, pongámosle un underscore para que se distinga. Y si existe, lo borra. Evidentemente, en este momento no va a existir esa función, ¿no? Entonces, aquí la voy a crear. Mi función se va a llamar fnedad. Tiene que ser la primera dentro de un batch. Por eso me salen esos rojitos, ¿ya? Entonces, aquí estoy creando la función. La función es bien simple. Calcula la edad entre dos fechas. Entonces, yo le voy a dar un parámetro de fecha de nacimiento del tipo datetime. Y le voy a dar como parámetro la fecha actual también del tipo datetime. La función se va a llamar fnedad. Entonces voy a retornar, aquí es importante, qué valor estoy retornando de esta función. Esta es una función escalar, ¿ya? Retorna un valor de un tipo base del SQL Server. Entonces en este caso retorna un entero. ¿Qué hago dentro de la función que está declarada entre este begin luego de la palabra reservada as? Declaro una variable edad como entero y en esa variable edad hago un cálculo de la diferencia en años entre los dos parámetros, la fecha de nacimiento y la fecha que entra como código. Y simplemente retorno ese valor. Entonces fíjense que el valor que retorne aquí sea del tipo entero. ¿Ok? Como efectivamente ocurre, ¿no? Edad es un entero y retorno un entero. Una vez que yo creo la función, ¿ya? Ahora sí la puedo utilizar. Entonces, para utilizar esta función, voy a crear en esta base de datos que tengo en Pubs, le voy a crear esta tabla que se llama datos, ¿no? Seguramente no estará creada, veamos si es que no está, lo borramos. No, no está. Entonces voy a crear una tabla de datos con un código, un nombre y una fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces, una vez que creo esta tabla, para tener el ejemplo, aquí le voy a insertar un valor. Le inserto el formato de fecha, mes, día, año para que reconozca bien el valor que estoy poniendo aquí para esta fecha. Esto es lo que tiene en este momento esa tablita, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene un código, un nombre y una fecha de nacimiento. Y ahora lo voy a usar a la función. Para usar la función, siempre, ahora sí necesito la identificación del esquema, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Del esquema. Entonces, yo voy a identificar la función con el esquema y el nombre y le voy a mandar los parámetros. Entonces, digo que muestre el código, el nombre y que aplique la función edad con estos parámetros. FNAP, que es el campo de la tabla datos, y la fecha de hoy. Y que lo pinte con el valor de etiqueta edad. Esto desde la tabla datos. Entonces, cuando yo le muestro, este es el resultado. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Entonces es bastante sencillo usar funciones, pero ¿qué pasa si yo le pongo así? Sí o no que sí existe esta función edad, ¿no? Ahí me va a decir lo siguiente, mire. Me dice fnedad no está reconocida como un nombre de función, porque este es el único caso en el cual yo necesito ponerle que es del esquema DBO. ¿Listo? Entonces, el momento que ya le califico con el esquema, pues ya corre sin problemas la función. Yo puedo hacer cualquier cosa con esto, ¿no es cierto? Yo podría decirle, por ejemplo, que a esto, a la edad, le sume 5, ¿ya? Y lo podría mostrar de esta manera, mira. Entonces yo puedo hacer cualquier cálculo que obedezca pues, al tipo de valor que me está devolviendo la función. ¿Estamos claros? Ya. Profesora, ¿podría indicar cómo, desde dónde hasta dónde le ejecutó para crear la función? Desde acá, desde el begin y el end. La función siempre luego de la palabra as tiene un bloque begin, end. Y la tabla después le creó igual, ¿verdad? Esto no porque no había tenido Ajá. creada. Aquí creé la tabla, ¿no es cierto? Y luego de haber creado la tabla, para poder insertar el registro y que me vea efectivamente que tengo bien insertado el registro, ¿no es cierto? Excelente. Le Ajá. medí mes y año, entonces corrí esto. Ya. Y luego tengo la función. ¿Estamos? Ya. Sí, gracias.
Bien, vamos a ver otra cosa, ¿no? Dice crear en la base de datos PATS una función escalar que devuelva el valor en dinero retenido por la editorial cuyo nombre ingresa como parámetro. Al calcular el total de dinero generado por las ventas anuales y restar el valor entregado en Advance. Entonces, para poder ver esto, veamos lo que tengo en la tabla de titles, ¿no? A eso se está refiriendo. Entonces, en la tabla de titles, ustedes ya saben que tengo este campo que me dice cuál ha sido la venta anual en número de unidades de ese libro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí tengo este campo que dice Advance. Entonces, si este libro cuesta $2.99, le multiplico por 18.722, de ese valor yo he entregado en avance 10.125, en adelanto, ¿ok? Entonces me dice que creo una base de datos escalar, una función escalar que devuelva el valor en dinero retenido por la editorial cuyo nombre ingresa como parámetro al calcular el total de dinero generado por las ventas anuales y restar el valor entregado dadas. Evidentemente me va a dar una editorial, entonces yo voy a decir, la editorial recibió todos estos, ¿no? La 0736 son todos estos libros y así pues de las editoriales que corresponden. Para probar la función, escribo un select que muestre código y nombre de las editoriales y el valor efectivo de venta que se calcula de esta función. ¿Cómo calculo este valor efectivo? Pues calculo el total de dinero generado por la venta anual, esto multiplicado por el precio, ¿cierto? Menos lo que ya entregué en Advance. ¿Ya? Entonces, aquí, por si existe, estoy borrando la función, que desde luego no va a existir, me va a dar error abajo, ¿ya? Ahora la voy a crear. Entonces mi función se va a llamar venta efectiva. Y recibe, aquí vale la pena siempre ponerle fn para saber que es una función. La función se llama venta efectiva, recibe como parámetro el nombre del editorial. Y retorna un valor money. ¿Sí? Y luego siempre voy a tener un begin y un end, mire, de la función. Entonces la función viene de aquí a acá, ¿no? Evidentemente de aquí a acá, ¿ya? Entonces aquí voy a declarar mi variable ventas, el money, ¿ya? Voy a decir que calcule el valor de ventas. ¿Cuál es el valor de ventas? Pues la suma del de sales por price, después de haber sumado todo lo que corresponde al de sales por price, menos advance, ¿no es cierto? De cada una de los cálculos de cada libro, desde la tabla titles, ¿para cuál PAVID? Para el PAVID que corresponda de la tabla Publishers al nombre de la editorial que entra como parámetro. Aquí he utilizado un subquery para sacarme el PAVID de esa editorial. ¿Ah? Entonces, una vez que utilizo esto, ¿cuál es el valor de la variable que retorno? Pues retorno la variable ventas, ¿cierto? Entonces, observen que aquí yo estoy creando esta función. ¿Y cómo la utilizo? La utilizo dentro de un select porque me va a mostrar un valor manino. Entonces yo digo aquí que me muestre el PAVID, el ID de la editorial, PAVNAME, el nombre de la editorial, y luego la venta efectiva para esa editorial. Entonces, ¿cómo calculo la venta efectiva? Pues llamando a esta función que acabo de crear que se llamaba fn venta efectiva. ¿Con qué parámetro? Con el parámetro del nombre de la editorial. Y a este le etiqueto como venta efectiva. Desde la tabla Publishers, sí y solo si el PAVID esté entre los editoriales que están en la tabla de titles ordenado por PAVID. ¿Ya? Es decir, con esto no mostraría si hay editoriales que no tienen libros, ¿no? Pero para el caso creo que no se da. Entonces, miren, aquí tengo el resultado de haber usado la función. La función hizo este cálculo. ¿Ya? Si lo ven entonces. Preguntas, chicos, analicen. Entonces, como pueden ver, una función recibe parámetros, ¿sí? ¿En qué valor devuelve parámetro? Pues en el mismo nombre de la función, ¿no? Esto me devuelve un valor. ¿Qué valor? Porque es un escalar. Me devuelve un valor money. ¿Dónde está ese retorno? Aquí. ¿Sí? Entonces, muchas cosas se hacen con funciones, ¿no?
dentro de la programación que ustedes pueden desarrollar, pueden usar, pueden escribir varias funciones cuya utilidad pues ya la están viendo, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esta? Profe, en el DBO hacía referencia a... Ah, no escucho bien. Ahí me escucha, profe. ¿Sí? ¿El DBO a qué hace referencia? Ya. ¿Se acuerdan lo que era este DBO? ¿Quién se acuerda? A ver, alguien que se acuerde. Chicos, no se pueden olvidar todo, por favor. Alguien se tiene que acordar que era el DBO. Era el esquema. Exactamente, ¿no es cierto? En la base de datos, nosotros tenemos objetos que se asocian con algo que se llama un esquema. Es decir, un nombre que les asocia a un grupo de objetos. Entonces, bajo ese esquema yo puedo crear tablas. Cuando no trabajo con esquemas, con la creación de esquemas, el único esquema que existe es el DBO, que es el esquema por defecto. Entonces, ese se llama Database Owner. Y es el que acompaña a todos los objetos. Si ven aquí, todas las tablas tienen DBO, punto. Pero si yo tengo una base de datos más grande, déjenme ver si aquí tengo una base de datos grande, como, y aquí creo que en esta computadora, sí, aquí le tengo, mire, al Wide World Importers, que tengo, es una base de datos grande. Aquí las tablas, no todas tienen el esquema DBO. Miren, hay un esquema Application, hay un esquema Purchasing, hay un esquema Sales, un esquema Warehouse, hay varios esquemas, ¿sí ven? ¿Cuándo tengo esquemas? Cuando yo quiero organizar de forma lógica los objetos que componen mi base de datos. Eso lo vimos, tienen ustedes un laboratorio incluso en donde creamos esquemas en la base de datos pedidos. Dijimos cómo asociamos tablas al esquema, cómo nos salimos del esquema, todo eso. Entonces, cuando uso funciones, allí sí es obligatorio la declaración del esquema. ¿Por qué es obligatorio? Porque puede haber la misma función que trabaje en distintos esquemas, ¿vale? Entonces, con el mismo nombre de función yo le puedo poner a trabajar en distintos esquemas. Entonces, bajo esa premisa, cuando yo uso funciones, me obliga a ponerle el nombre del esquema. Si no he creado esquemas en mi base de datos, el nombre del esquema siempre va a ser DBO. ¿Vale? Entonces, si queremos que actúe en otro esquema la función, le ponemos el nombre del esquema y No, no, estaría. no, no, no. ¿O no? Tendríamos que crearle para el otro esquema también. ¿Ya? Entonces miren que aquí cuando creamos la función, aquí yo le estoy diciendo esto, ¿no es cierto? Como no le estoy poniendo nombre de esquema, le estoy diciendo esto en definitiva. ¿De acuerdo? Pero si yo quisiera crear con el mismo nombre la función en otro esquema, ¿sí? Aquí pondría sales, por ejemplo. ¿Ok? No le pongo DBO porque como es mi único esquema, me da lo mismo ponerle que no. ¿Me explico? Pero cuando le uso, como el principio del SQL Server, es que podría haber una función con el mismo nombre, con otro esquema, es como ponerle un primer nombre, ¿no? Que aunque esto sea igual, esto no, y entonces se trata de otra función. ¿Ya? Entonces, cuando yo trabajo con esquemas, no significa que mis stored procedures, que mis triggers, ¿no? trabajen solo para esos objetos de ese esquema. Los puedo aplicar a cualquier tabla, stored procedure. No importa cuáles sean esas tablas de cualquier esquema. Los stored procedures son de la base de datos, no son del esquema. Las funciones, sin embargo, sí necesitan la identificación de en qué esquema estoy creando la función. ¿Ya? Y entonces, si no hice una distinción, digamos, de cuáles son los esquemas con los que voy a crear la función, siempre la función va a ser DBO. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ya, Sí. perfecto. Veamos ahora otra función escalar, ¿no? Como en todo lo que es programación, estos son meros ejemplos de casos, ¿no? Después lo que uno hace es usar los conocimientos que tiene para programar lo que se requiere en la base de datos que se requiere.
Aquí otro ejemplo que dice escriba una función escalar, los dos que vimos antes eran funciones escalares, para calcular el valor que queda como saldo luego de haber cubierto el valor advance con respecto a la venta anual de los libros. El ID del libro ingresa como parámetro. Es parecido a este, ¿no? En algo, porque lo que estamos haciendo es viendo de aquí, de la tabla titles, y lo que me dice es lo siguiente, mire, dice, escribe una función escalar para calcular el valor que queda como saldo luego de haber cubierto el valor advance. Entonces, hagamos 4105 de este libro, ¿no es cierto? Multiplicado por 19.99, ¿cuánto es? Entonces, esta calculadora, 4105 multiplicado por el valor del price, que es 19.99, nos da 82.058,95. Si a esto le restamos el advance de 50.000, nos quedaría por recibir 32.058,95. Si me explico lo que me pide que calcule, ¿no es cierto? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Si no entendemos el propósito, no sabemos qué estamos haciendo. Entonces está claro lo que me pide. ¿Podría volver a explicar, por favor? Ya. Me dice una función escalar para calcular el valor que queda como saldo luego de haber cubierto el valor advance con respecto a la venta anual de los libros. Entonces puse como ejemplo, veamos este primer libro, ¿sí? Este que estoy señalando aquí. ¿Cuál es el valor de la venta anual? 4.105 unidades. ¿Cuál es el precio de cada libro? 19,99. Entonces dije en la calculadora 4.105 unidades por 19,99 que cuesta cada unidad. ¿Cuánto valor recibo? 82.058,95. De ese valor, ¿cuánto he pagado en advance? ¿Cuánto? ¿5.000 o 50.000? 5.000, ¿no? 5.000. Ya. Menos 5.000. ¿Ok? Entonces el valor que queda de saldo es 77.058,95. ¿Sí entendieron ese cálculo? ¿Es cierto? Ya, eso por cada libro. Entonces lo que me está pidiendo. El ID del libro ingresa como parámetro. Entonces la función me va a calcular ese saldo con el libro que me ingrese como parámetro. Entonces aquí tengo la función, se llama saldo, recibe como parámetro un title ID, que es un char de 6, y retorna un valor money. Luego, dentro de la función, que siempre está entre un begin y un end, esta es la función, declaro una variable tot venta y un valor advance. En total de venta digo lo que acabo de calcular, ¿no? El total de venta es el número de unidades que está en YT de sales por el precio. Y el advance lo voy a poner aquí en advance, ¿sí? El campo advance, la variable advance. De los libros cuyo title ID coincida con el que entró de parámetro. ¿Y qué es lo que yo retorno como valor? Pues el total de venta menos el advance. ¿Ya? Ese es el saldo que me queda. Entonces, una vez que calculo, creo mi función, ahora sí la voy a usar aquí, ¿no? Fíjense que la función se llama fn saldo, como no he puesto ningún esquema, entonces se llama dbo.fn saldo. Y le mando como el título del libro, ¿no es cierto? Pero como aquí le estoy pasando para todos los libros, pues me va a funcionar de esta manera. Pues para este libro el saldo este, para este el saldo este. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? A ver, revisen este, por favor, que voy a atender una llamada un minutito. Vuelvan a revisarlo. Para un segundo la grabación. Entonces yo puedo utilizar la función en cualquier espacio de un select, por ejemplo, en donde el valor que regresa a la función yo lo pueda mostrar. ¿Está claro? Funciones escalares generalmente son funciones que hacen cálculos, funciones que me permiten, pues, este tipo de cuestiones, ¿no? Un cálculo un poquito complicado, que no lo pongo dentro del select, sino que he escrito una función. Vamos con el segundo grupo de funciones, las funciones de valores de tabla en línea. ¿Ya?
Este es un ejemplo de una función que retorna un tipo de datos table con valores de tabla en línea. Es una función definida por el usuario que devuelve el tipo table. La cláusula returns define el nombre de una variable local de retorno para la tabla devuelta por la función. La cláusula returns también define el formato de la tabla. El nombre de la variable local de retorno tiene un alcance local dentro de la función. Las instrucciones translate SQL del cuerpo de la función generan e insertan filas en la variable de retorno, que es una tabla, definida por la cláusula returns. Al ejecutar una instrucción return, las filas insertadas en la variable se devuelven desde la función en formato de tabla. La instrucción return no puede tener un argumento. Entonces, vean bien cómo son las funciones escalares. En las funciones escalares yo tengo returns, tipo de dato. Y en return, dentro de la función, tengo el valor del dato que retorno. ¿Sí? Aquí es returns, un tipo de dato, y en return de la función, el valor que retorno. Vamos a ver las funciones de valores de tabla en línea. Un ejemplo, escribir una función de valores de tabla en línea que recibe como parámetro el ID de una tienda y devuelve el listado del título de los libros y la cantidad de libros vendidos. A ver, aquí yo no leo bien, pongámoslo en la línea. ¿Ok? Entonces dice, una función de valores de tabla en línea que recibe como parámetro el ID de una tienda y devuelve el listado del título de los libros y la cantidad de libros vendida. ¿Ok? Entonces, mi función, si es que la tuviera aquí, la estoy borrando, esta función que se llama ventas por tienda, y la borro, ¿no? Si es que es el caso. Creo que no la debo tener creada, ¿ya? No existe. Entonces, aquí tenemos en la tabla Stores, ahí tienen ustedes el nombre de la tienda, ¿no es cierto? Y aquí lo que voy a recibir yo es el ID de la tienda sobre el que quiero el título del libro, la cantidad de libros o de unidades vendidas de ese libro en esa tienda. Entonces, miren cómo creo la función. La función, aquí hagámosle para que la vean, para poder pasar luego. Están involucradas estas dos tablas, ¿no es cierto? La tabla de stores, en donde tengo la identificación de la tienda, el nombre, y la tabla de sales, en donde tengo las ventas. Bien, entonces, voy a crear mi función que se llama ventas por tienda. Esta es una función de valores de tabla en línea. Recibe como parámetro un ID de una tienda, que es un varchar de 4. Pueden ver aquí ustedes, este es el 2 ID de la tienda, ¿no? Un varchar de 4 y retorna table. Entonces, el tipo de dato que retorna esta función es table. Y dentro del as, tengo directo la cláusula return. Y la cláusula return tiene el select que voy a devolver. ¿Ok? Entonces, el que voy a devolver está aquí en este return y voy a devolver el title del libro, el nombre del libro, la suma del campo QTY, que lo tengo aquí, de las ventas de ese libro, ¿sí ven? Aquí no. Con el título, con la etiqueta unidades. Y aquí empiezo a hacer la juntura que necesito, ¿no? Sales con titles, el title ID, y luego el store ID, para que coincida con el valor de la ID de la tienda que recibí como parámetro, agrupándolo por title. ¿Por qué hago esta agrupación por title? Porque lo que yo tengo aquí es que voy a pedir en una tienda cuántos libros totales se vendieron respecto de cada uno, cuántas unidades, ¿no? Entonces, miren, este select es el que forma mi valor de tabla en línea. ¿Cómo uso esto? Como si se tratara de una tabla. Entonces, aquí miren, si yo digo, estoy ordenándole por el store ID, ¿no? Entonces, todos estos 7066, 7066, todas estas son ventas de la tienda 7066. ¿Ya? Y aquí, al utilizar mi función, la uso como si fuese una tabla.
Entonces mi función se llama ventas por tienda, siempre la voy a llamar con el DBO por delante. Y aquí el parámetro que le paso es el ID de la tienda sobre la que quiero la suma de los valores de libros vendidos de cada título, ¿no? Miren. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me ha retornado la función? La función me ha retornado una tabla. Una tabla que la armo en el return de la función. Y que uso el parámetro que le pasé a la función dentro de ese select. Entonces, de esa manera me sirve sin problema para cualquiera de las ventas que yo quiera calcular. Supongamos que le cambio aquí al 6380, ¿no? 6380. 6380 tengo 1, 2 ventas, ¿ok? Entonces voy a calcular esto con la función y ahí están las ventas, 6380. Vamos de otro. Aquí tengo del 7131, mire. La tienda 7131. Y aquí está el resultado. ¿Ok? Mírenle, por favor. Pausa un ratito. Mírenle. ¿Está grabando? Me puedo dar cuenta. A ver, entonces vamos a explicar nuevamente esto, ¿no? Vamos a ver ahora las funciones de valores de tabla de múltiples instrucciones y van viendo ustedes la diferencia. La primera diferencia que existe es que la función, ¿sí? Tiene un returns que es una variable del tipo table. En el escalar que dice el returns, el tipo de dato, ¿no es cierto? Así dice aquí returns, tipo de dato. ¿Qué dice en cambio en el caso de valores de tabla en línea? Dice returns table. ¿Ya? Aquí dice returns una variable del tipo table y la estructura de esa variable tabla la declaro a continuación. Luego viene, igual que en el caso de las escalares, viene el bloque begin luego de las. En el bloque begin siempre va a haber un insert into select. Entonces, en este insert into yo le voy a insertar registros en la variable que voy a devolver, que es esta, ¿no? Que es una tabla. Entonces, ¿cómo inserto registros? Pues a partir de un select. El select en este caso me está mostrando el empleado ID, que va aquí, el apellido, que va acá, el nombre, que va aquí, y el campo reportada, que va en el campo jefe. ¿Y cuáles registros van a ir aquí? Pues como esta función lo que quiere es devolverme quiénes son los empleados que tienen como jefe al que viene como parámetro, pues aquellos que en reporta A tenga el valor del parámetro. Entonces cuando probamos la función, no me acuerdo si ya la creamos, cuando creamos la función que ya la habíamos creado, ¿cómo la uso? Simplemente como una tabla, ¿no? Entonces aquí le digo, muéstreme los empleados que tienen como jefe al empleado 2 y son estos, ¿no? Muéstreme como los empleados que tienen como jefe al empleado 3 y serán estos. Muéstreme los que tienen al empleado 1 y serán estos. ¿Ven? Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Tengan bien en cuenta la diferencia. Escalar es bien claro, la diferencia que existe en una función de valores de tabla en línea y una función de valores de tabla de múltiples instrucciones. Guíense por esa última partecita. Cuando dice múltiples instrucciones, significa que tiene instrucciones. Entonces, que tiene el bloque begin end. ¿Estamos? En las, Sí. en las últimas tablas que vimos, ahí sí podríamos también como combinarle con algo, con lo escalar. No entiendo la pregunta. Ahí, como ya tenemos el begin y el end, ya podríamos hacer más, o sea, poner más instrucciones, ¿verdad? No, porque las funciones de valores de tabla en línea, al menos que antes quiera hacer algunas cosas y quiera poner variables aquí, realmente no he visto nunca, pero que le deje, claro que le va a dejar. O sea, dentro de begin ya puede poner más instrucciones, pero la generalidad de las veces tiene una sola sentencia que se está inseriendo. Ok. Ajá. Ya. Otra función, ¿no es cierto? Otra función. ¿Ok?
que dice aquí, crear una función de tabla en línea de múltiples instrucciones. ¿Esta cuál es? Valores de tabla en línea, miren. Esta no es de múltiples instrucciones, ¿sí ven? Porque retorna una tabla y en el retorno hay un select. Entonces, función de, le voy a completar aquí, valores de tabla en línea. Que entregue el número total de unidades de un producto que se han incluido en pedidos con respecto al código de un producto. Entonces, la función, la llamo de esta manera, meto el código del producto como parámetro, y la función retorna el tipo table. Como es una función de valores de tabla en línea, dentro del return tengo simplemente el select. ¿Qué retorna esta función? Retorna la cantidad total, con la etiqueta total, del producto incluido en detalle órdenes. ¿No es cierto? ¿Cuál producto? Pues el que estoy metiéndole como parámetro, ¿no? Entonces lo que hago aquí es sumar el campo cantidad de la tabla detalle órdenes para aquellos registros en donde el producto ID sea el parámetro. Una vez que yo tengo creada la función, yo digo, ¿cuántas unidades se han vendido del producto de código 7? Pues 10. Y del código, habría que ver ahí las tablas, ¿no? Y del código 3, 22, y así por el estilo. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera hacer el número de unidades y le quisiera hacer como escalar, aquí le hice como una función de valores de tabla en línea. Y si le quiero hacer como escalar, tendría que retornar un valor entero, y en una variable que tenga este tipo, que va a ser la variable cantidad, es la que voy a retornar, ¿sí ven? Entonces aquí en la variable cantidad voy a poner la suma del campo cantidad en detalle órdenes del producto que entra como parámetro. ¿Y qué voy a devolver? Voy a devolver el valor cantidad de la variable cantidad. Lo que hice aquí lo puedo hacer de esta manera. ¿Ya? Ahora, esta función, ¿ya?, la puedo usar ahora de esta forma. Miren. El producto ID y la cantidad. Entonces, de este producto, esta es la cantidad. No hay una única manera de hacer las cosas en una función. Ustedes deciden cómo les va mejor. Si hacen una función en donde simplemente digan de este producto cuántas unidades hay y les retorne, o si hacen una función escalar que les retorne el valor. ¿Ven? Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Entonces, el ejemplo del producto. Aquí dice, crear una función siempre decir, de valores de tabla en línea, ¿no?, que entregue el número de órdenes generadas para el cliente cuyo nombre ingresa como parámetro. A ver, chicos, nos vamos a quedar ahí. Aquí tienen algunos ejercicios adicionales. Hasta yo volver de lo que va a ser la posesión de consejo, voy a interrumpir la grabación un momento. Debo detener la grabación. Entonces quedaremos grabados hasta ahí y luego vuelvo a grabar la segunda parte, ¿sí?